Estamos alcanzando el 61% de participación. Fernando y Soto ya venden termos. Ya venden termos. No, Fernando, aquí lo único que regala termos, bueno, regala tazas, creo que es Pedro. Huicho sabe las reglas de sus concursos raros, ¿de acuerdo? Por ahí se las va a poner en el chat. Ok, tenemos 80% de participación. Finalizo en este momento. Sale. Ok, tenemos una niña de 12 años, ¿de acuerdo? Tiene cuadros repetitivos de faringitis, es multitratada ya con varios esquemas de antibiótico y el último lo recibió hace aproximadamente un mes. Y en esta ocasión traída por la mamá porque tiene fiebre cuantificada de hasta 39.8 grados centígrados, tiene odinofagia, ¿sí? Y no tiene otro síntoma acompañante, pero cuando la exploran, sí se encuentran que tiene faringitis, que tiene adenopatías cervicales y que tiene, sí, adenopatías axilares, además de esplenomegalia. Va. Entonces, evidentemente es una patología sencilla, ¿de acuerdo? Pero un poco más complicada si yo no la he leído. Bien, cuadros repetitivos de faringitis en un paciente que no ceda a la administración de antibióticos, o una de dos, o estoy teniendo faringitis bacterianas de repetición por bacterias multiresistentes, o en su defecto el problema no es bacteriano. Eso es lo que tendría que pensar. ¿De acuerdo? En un paciente que me ponen faringitis con fiebre y adenopatías, ¿en qué debo pensar? Por favor, ya por ahí lo dijeron, ¿sí? Perfecto, tengo que pensar en una mononucleosis infecciosa, ¿va? Mononucleosis infecciosa, una enfermedad que afecta en algunos escenarios epidemiológicos al 100% de la población, pero que la ventaja, ¿sí? Es que la mayoría de nosotros somos, ¿qué? Asintomáticos. Y que el momento típico de que nos dé mononucleosis infecciosa es alrededor de los 4 años y que conforme yo vaya creciendo en edad, la posibilidad de que esta enfermedad se vuelva sintomática se incrementa. ¿De acuerdo? ¿Tiene sentido? ¿Hay dudas con esto? Bien, es una preadolescente y probablemente esto le dio por estarse besuqueando por cualquier gañán de la secundaria. ¿De acuerdo? Reggaetonero barato, ¿sí? Miren, yo tengo una hija y entonces estoy pensando en mi futuro, ¿de acuerdo? De modo. Sale, ojo por favor, porque la primera pregunta tiene varias respuestas correctas. ¿Va? Dice, ¿cuál es el agente causal más común? Porque no hay uno, hay varios, ¿sí? Y en general son de la familia de los herpes virus. Entonces, mucho cuidado. El agente común, el agente causal más común en el casi 90% de los casos se llama virus de Epstein-Barr. Pero cerca de un 10% de los casos de mononucleosis infecciosa está explicado por quién, por citomegalovirus. Agua si te lo llegan a preguntar y no apareciera virus de Epstein-Barr. No se te olvide la triada, faringitis, fiebre y linfadenopatía. Por favor, piensa en la posibilidad de una mononucleosis infecciosa, particularmente o en adultos jóvenes o en adolescentes, ¿de acuerdo? Que es el escenario más característico, ¿sí? Bien, ¿qué produce Streptococcus pyogenes? ¿Qué enfermedad exantemática puede producir Streptococcus pyogenes? En una escarlatina, ¿de acuerdo? Sí. No se te olvide, ¿qué te van a preguntar de Streptococcus pyogenes? Pues te van a preguntar su perfil de hemólisis. Tiene un perfil de hemólisis beta, según la clasificación de Rebecca Lansfield. Cuidado, porque les preguntan. Van a tener fiebres altas, bruscas, ¿de acuerdo? De duración de 2 a 3 días, que van a desaparecer, que pueden tener estas características: lengua de frambuesa, un exantema, una faringe hiperémica, máculas puntiformes en la úvula, ¿sí? El paladar blando también, las famosas manchas de Forsheimer, etcétera, etcétera. Entonces, exantemáticas, ¿sí? Otra cosa que te puedes dar cuenta de qué tanto sé y qué tanto no sé. ¿De acuerdo? Virus herpes 6, es pregunta examen nacional. Claro. ¿Qué produce el herpes virus 6, por favor? ¿Qué enfermedad produce? Roceola, sí, produce roceola, perdónenme. Ahora sí. Oh, todo está mal. Ahora sí. Roceola, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado. Dice Daniel Soster, no, mucho cuidado, Daniel. Soster, no. ¿Sí? ¿Hay duda con esto? Ojo, por favor, ¿de acuerdo? Muy bien, alguien preguntaba, Yetlanetsi preguntaba cuánto era el porcentaje de citomegalovirus, 10%, Yetlanetsi.
en promedio, ¿va? Puedes encontrar ahí diferencias en las series. Muy bien. ¿Hay dudas con esto? Es una pregunta relativamente fácil. Número 2, durante el abordaje de este paciente le piden un frotis de sangre periférica y la pregunta es cuáles son los hallazgos que más apoyan al diagnóstico. Cuidado, porque esto sí ha sido pregunta de examen nacional. Frotis de sangre periférica. Y cuando yo hago un frotis de sangre periférica, en general, ¿qué pretendo ver? Pretendo ver qué cosa. Células, ¿de acuerdo? Células. Ok, ipso facto descarto una opción, ¿sí? ¿Qué opción descarto? ¿Qué opción descarto? Porque no estoy viendo células. Dicen cuerpos de Howell-Jolly. No, los cuerpos de Howell-Jolly sí los ves en las células, ¿de acuerdo? Bien, la prueba de Paul-Brunel, ¿de acuerdo? ¿Qué es la prueba de Paul-Brunel? ¿Qué busca la prueba de Paul-Brunel? Que si bien sí sirve para diagnosticar a la mononucleosis infecciosa, pues está lejos de hacerse en un frotis de sangre periférica. ¿Qué busca la prueba de Paul-Brunel, por favor? Anticuerpos, ¿sí? ¿De qué tipo? ¿Cómo se llaman los anticuerpos que estoy buscando en estos pacientes? ¿Cómo se llaman los anticuerpos? ¿Cómo se llaman? Perdónenme por ahí por el cambio, es que esto se atoró. Ahora sí. Perfecto, dice Andrea, heterófilos, anticuerpos heterófilos, los tengo que conocer porque son pregunta de examen nacional. Y me van a decir en qué paciente busco anticuerpos heterófilos y me van a preguntar en qué paciente busco anticuerpos específicos, ¿sí? De la cápside viral del Epstein-Barr. Mucho ojo, ¿va? Pero en este caso los descarto. Ahorita hablamos de los anticuerpos heterófilos, ¿sí? Bien. Frotis de sangre periférica, podría haber neutrófilos hipersegmentados, sí, podría haber los cuerpos de Howell-Jolly también, podría haber los linfocitos atípicos también. ¿Va? ¿Hay duda con esto? Bien. ¿Qué busco en estos pacientes? A ver, ¿en dónde veo neutrófilos hipersegmentados? Que sí es pregunta de examen nacional. Típicamente, ¿dónde puedo encontrar neutrófilos hipersegmentados? Dos patologías características donde veo neutrófilos hipersegmentados. Por favor, alguien que me diga una. Bien, anemias megaloblásticas. Estoy completamente de acuerdo con ustedes, ¿sí? La otra, infecciones, ¿de acuerdo? Siempre que te reporten neutrófilos hipersegmentados, piensa en considera, la posibilidad de una infección. Eventualmente síndromes melodisplásicos, ¿sí? O hay enfermedades que ya tienen hipersegmentación hereditaria. Ese es otro boleto, nunca he preguntado en el examen nacional, ¿de acuerdo? Sale, la descarto. Cuerpos de Howell-Jolly, también preguntados en el examen nacional, por favor. ¿Qué son los cuerpos de Howell-Jolly? Son remanentes del núcleo, de una célula que típicamente no tiene núcleo y que lo veo en el frotis de sangre periférica. ¿Qué célula del frotis de sangre periférica no tiene núcleo? Se llaman eritrocitos. ¿Sí? Y cuando veo eritrocitos con núcleo, ¿de acuerdo? O remanentes nucleares, entonces tengo que pensar en la posibilidad de cuerpos de Howell-Jolly, ¿va? Mucho cuidado. ¿Dónde los voy a ver? En anemias perniciosas, en anemias hemolíticas y en pacientes post-esplenectomizados. ¿Tiene sentido? Pero en estos pacientes, de hecho, se considera un criterio diagnóstico de esta enfermedad. Lo que estoy buscando son linfocitos atípicos. Y cuando pienso en linfocitos atípicos, debo de pensar en que hay alteración entre la relación de su núcleo y de su citoplasma. ¿De acuerdo? Sabemos un poquito más de esto. Va, y luego dice el estudio de laboratorio más sensible y definitivo para confirmar el diagnóstico. ¿Qué tengo que hacer? Ahora sí, esta es una pregunta fácil. Tengo que buscar anticuerpos de tipo IgM contra la cápside viral, ¿sí? Así se abrevian, cuidado, así aparece en la guía de práctica clínica mexicana. Miren, mucha gente se ofende de repente por las abreviaturas en inglés. ¿Por qué las ponemos? Porque cuando tú ves la guía mexicana, así lo abrevian. ¿Cómo crees que te lo van a preguntar en el examen nacional? Así, ¿de acuerdo? BCA quiere decir Viral Capsid Antigen, ¿sí? Entonces, mucho cuidado. Entonces, alguien, ¿por qué ponen las abreviaciones en inglés? Pues porque así aparecen en las guías mexicanas, ¿sí? Mucho ojo. ¿Hay duda con esto? Bien.
PCR de virus de herpes zóster, no. Cultivo en agar sangre, no. Mielocultivo definitivamente no en este paciente. Huicho, compártenos las respuestas, por favor, en esta niña que tiene la triada clásica, que además tiene cuadros repetitivos de faringitis. Ok, Epstein-Barr 54%. Estreptococo piógenes, dicen el 23% ustedes, cuidado, ¿va? Sale. En la segunda tenemos de chile, mole y pozole, porque sí es una pregunta difícil. No es el típico conocimiento que nosotros andamos estudiando todos los días. Y espérense, porque tenemos la versión mejorada de esta pregunta, ¿de acuerdo? Y finalmente, la última, pues tiene que ver con el diagnóstico original que yo establecí. Por supuesto, va en concordancia a la respuesta de la primera pregunta. Ok, a ver, rápidamente, por ahí están las respuestas, ¿sí? Hay una guía de práctica clínica mexicana viejita, pero existe, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado con la mononucleosis infecciosa, casi siempre aparece, todos los años, aparece alguna pregunta sencilla, ya sabemos, es una infección causada por virus de Epstein-Barr, ¿sí? Generalmente va a ser asintomática, pero en aquellos que son sintomáticos, pues entendemos que el grupo etario característico van a ser escolares que ya están entrando a la adolescencia o adultos jóvenes y que su forma de transmisión típica es a través del contacto con saliva, ¿va? Típico contacto con saliva, entonces mucho ojo. Y que el problema de estos pacientes es esto de aquí, ¿sí? Que la gente que tiene mononucleosis infecciosa, pues el Epstein-Barr permanece varios meses después de la infección. Entonces se confunde con un cuadro cualquiera de gripe o con un cuadro cualquiera de faringitis, ¿no? Soy el reggaetonero más famoso de la preparatoria o de la secundaria y claro, infecto a mucha gente jugando botellita. No se te olvide, por favor, los hallazgos clínicos característicos, te los preguntan, ¿va? Es un resumen muy breve. La triada la tienes ahí del lado derecho en rojo, linfadenopatía, fiebre y faringitis, que en general está presente en la mayoría de los pacientes, ¿de acuerdo? Pero que puedo tener otros signos clínicos mucho más raros, están ahí en amarillo, ¿de acuerdo? Entonces considéralos, sobre todo si puede haber cuadros mucho más delicados, que no es una pregunta clásica en el examen nacional. Si yo soy un obsesivo de las frecuencias de los síntomas de las enfermedades, está bien, be my guess. No, te dejo esta tabla, no es necesario que las aprendas, simple y sencillamente que entiendas que esto puede presentarse en un paciente. ¿Hay duda con esto? Y que la triada clásica, particularmente esto, ¿sí? Es típico que te lo pongan en el examen nacional. ¿Por qué? Pues porque son los primeros 3 signos que te van a aparecer en la mayoría de los pacientes. Ok, a ver, cuidado con la microbiología y parasitología en el examen nacional, porque es la ciencia básica más preguntada. Y obviamente, así como hablábamos de que hay enfermedades que van a ser muy preguntadas como diabetes mellitus, como obesidad, como enfermedad renal crónica, y no haber estudiado esas patologías para el examen nacional, te condena, ¿sí?, a tener un puntaje más bajo que aquellas personas que sí lo estudiaron. Lo mismo pasa al estudiar microbiología de ciertas familias. Y una de esas familias tiene que ver con esta patología, se llaman herpes virus, ¿de acuerdo? Tengan mucho cuidado con los herpes virus, porque como familia son sumamente preguntados en el examen nacional. ¿De acuerdo? Tengan mucho cuidado. ¿Sí? Repito, son muy preguntados. Probablemente se disputen el primer lugar de preguntas del examen nacional como familia de virus. ¿Va? Porque básicamente los 8 herpes virus aparecen en el examen nacional. ¿Sí? Herpes virus simple tipo 1 y simple tipo 2, todos los años te van a preguntar por lo menos, así por lo menos una gingivoestomatitis. ¿De acuerdo? En el escenario barato. ¿De acuerdo? Si se quieren ir al escenario caro, bueno, pues te preguntan o un herpes cutáneo severo, una neumonitis por herpes, que sí lo han hecho, no es de todos los años, ¿sí? O un herpes genital, que también les gusta preguntarte, particularmente en pacientes que tienen otras enfermedades de transmisión sexual. Entonces, cuidado con los herpes virus. Varicela zoster, ¿de acuerdo? Todos los años te va a aparecer un caso de varicela zoster. Todos, repito, todos los años. Y piensa que puede ser la profilaxis, ¿de acuerdo? Piensa que puede ser el cuadro clínico, ¿sí? En una de sus presentaciones en un niño, en un adulto, en un inmunocomprometido, en una embarazada. Piensa que puede ser la profilaxis posexposición, porque esa la han hecho. Preguntas difíciles. Embarazada, ¿de acuerdo? 32 semanas, que tuvo exposición con un niño con varicela, ¿qué le haces?
¿sí? Profilaxis posexposición, ¿va? Entonces, varicela zoster es sumamente preguntado en el examen nacional. Luego, si quieres entrarle al escenario más difícil, te preguntan vacuna de varicela zoster en adultos y quiénes son candidatos y quiénes son candidatos. ¿De acuerdo? Aguas. Varicela es muy preguntado. Y sin duda alguna, la vacuna de varicela en la edad pediátrica, a pesar de que no pertenece al programa de vacunación universal, porque no pertenece, ¿sí? Porque en México no la ponemos de rutina, te la van a preguntar, porque todos los años la preguntan. ¿Queda claro? Varicela zoster es sumamente preguntada. O sea, me atrevo a decir que es probablemente el virus, el herpes virus más preguntado en el examen nacional. Ok, citomegalovirus y Epstein-Barr, por supuesto que son muy preguntados en el examen nacional, ¿sí? CMV particularmente en TORCH o en pacientes con HIV. Y vaya que te los preguntan, ¿de acuerdo? Vale muchísimo la pena revisarlo. Lo mismo que pasa con Epstein-Barr, ¿sí? Herpes virus 6 y 7, por supuesto, desde la perspectiva de Rociola. Y finalmente, herpes virus 8 no es de los más preguntados, ¿no? Pero sarcoma de Kaposi ha sido preguntado. Síndrome de Castleman ha sido preguntado en estos pacientes, ¿no? Obviamente son pacientes inmunocomprometidos típicamente por HIV. Pueden ser preguntas muy difíciles. ¿Hay duda con esto? Cuidado, ¿sí? Y es otra forma de estudiar. ¿Va? Una sentada de baño y dices, a ver, en esta sentada de baño voy a hacer un repaso rápido, un repaso flash de los herpes virus y ya lo tienes. ¿Va? Pero no te agarra desprevenido el hecho de que pudiera o no aparecer en una pregunta del examen nacional. ¿Hay duda con esto? Ok, pues mucho cuidado, ¿sí? Sale. Vamos a tomar 10 minutos de receso, 15 minutos de receso, perdonen, para refrescar un poquito. Todavía no acabamos este caso clínico, viene la parte mejorada porque tenemos un punto extra, ¿sí? De este caso clínico, pero para estar despejados de nuestra mente, tomamos 15 minutos, Huicho, son las 18 con 15 minutos, dejamos a las 18 con 30, ya saben, hora del centro, y ahorita seguimos. Vámonos. Huicho, vámonos entonces con la versión mejorada de esta pregunta. Cuidado. Desafortunadamente en el examen nacional, ¿sí? Cada vez más aparecen imágenes, ¿no? Y o cosas multimedia que pudieran ser preguntadas en un futuro. Desde el año 2009, esto no es ajeno a lo que vivimos hoy en día, pero desde el año 2009 estaba estipulado en ciertos documentos oficiales que el examen nacional en algún momento de la historia puede contener multimedia como videos, ¿de acuerdo? Tomografías en donde tú puedas correr, no nada más tener una imagen fija, sino correr ultrasonidos, yo qué sé, videos de exploración física. Piensen esto, ya lo hacen en los exámenes de especialidad, ¿sí? En los exámenes de consejo de especialidad, por ejemplo, a título personal, yo he hecho dos para la especialidad de medicina interna y luego para la subespecialidad de medicina del enfermo en estado crítico, pues te pueden aparecer videos de hemibalismos, videos de crisis convulsivas, videos de ultrasonidos, ¿no? En el EGINE también, de acuerdo, en el de gastro también, o sea, pues esto es algo común. Ok, ¿qué nos podrían preguntar? Nos podrían poner los frotis de sangre periférica, algo que teóricamente, ¿sí? Nos formamos, ¿va? En la universidad, ¿no? O en microbiología, por ejemplo, si quiero ver ciertas bacterias, etcétera. Entonces, ¿cuál es la idea de esta actividad? Por favor, ¿sí? La idea de esta actividad es correlacionar la imagen. La pregunta es la imagen, o sea, imagen A, imagen B, imagen C, imagen D, con las 4 opciones de respuesta posibles que hay al centro de la pantalla y que van a aparecer también ahí en la casilla de votaciones. Corre tiempo, por favor, los tienen en este momento en pantalla. Vamos a dar 1 minuto y medio, Huicho, adelante. En tips, tips para ti, piensa fácil, ¿de acuerdo? Piensa fácil, no pienses muy complejo. O sea, dicho de otra forma, piensa como cirujano, piensa fácil, ¿va?
estamos alcanzando cerca de 80% de participación. Vamos a finalizar la votación en este momento. Ok, la primera imagen, imagen A, ¿sí? A ver, rápidamente puedes identificar, puede ser que nunca hayas visto un frotis de sangre periférica, pero has leído, ¿de acuerdo? Has leído fisiología, has leído histología, y sabes cuál es la forma clásica de un eritrocito maduro. Y la típica forma de un eritrocito maduro nos han dicho que es como una rosquilla, como una dona bicóncava, ¿de acuerdo? O sea, esto es un eritrocito maduro, esto es un eritrocito maduro, esto es un eritrocito maduro, ¿sí? Estos son eritrocitos con diferentes grados de maduración. ¿Queda claro? Y en estos eritrocitos, lo que estoy viendo, ¿sí? Es un puntilleo que se ve mucho más morado en esta tinción de Wright, que son remanentes de qué? De núcleo. Estoy viendo remanentes nucleares intraeritrocitarios. Y hace escasos minutos dijimos que los remanentes nucleares se llaman, ¿sí?, cuerpos de Howell-Jolly y que eventualmente pueden estar presentes en anemias hemolíticas, en anemia perniciosa y en pacientes post-esplenectomizados. ¿Va? Mucho ojo, ¿sí? Entonces, no es la más sencilla de todas, pero tampoco es imposible responder esta pregunta. ¿Tiene sentido? Bien. Segunda imagen, imagen B. Otra vez, estoy viendo qué células son estas, por favor. ¿Qué células estoy señalando? Eritrocitos. ¿Va? Y acompañados a esos eritrocitos veo células muy grandes, que se tiñe de forma diferente su cromatina, su núcleo, que efectivamente, como dice Rafael, son linfocitos. Y cuando hablamos de la atipia de un linfocito, generalmente nos estamos refiriendo a un incremento en el tamaño de su núcleo. O sea, típicamente tenemos una relación entre el núcleo de la célula y el resto del citoplasma. Y aquí esa relación está alterada, porque yo veo, ¿sí?, toda la célula y el núcleo abarca casi alrededor de un 80% del tamaño de la célula. Eso no es normal, ¿sí? En ninguna célula es el escenario típico. Esto es a lo que nosotros le llamamos linfocitos atípicos, ¿de acuerdo? Linfocitos atípicos. Y es lo que esperamos ver en el frotis de sangre periférica de un paciente que tenga mononucleosis infecciosa, ¿sí? Generalmente los criterios para clínicos para considerar que un paciente tiene linfocitos atípicos es número uno, que tenga más de 4.500 linfocitos totales por microlitro de sangre, ¿de acuerdo? Y que en esos linfocitos por lo menos el 10% se manifiesten como linfocitos atípicos. ¿Tiene sentido? Bien. Cuidado, si te llegan a poner un frotis de sangre periférica de un paciente que tiene faringitis, que tiene odinofagia, sí, que tiene linfadenopatía, ya sabes que tienes que buscar. A ver, la imagen C es la más fácil de todas. Dije, piensa fácil, piensa como cirujano, ¿de acuerdo? Típicamente en nuestra mente está que existe un núcleo por cada célula, pero pueden ser multinucleadas las células. Y los neutrófilos, ¿sí?, son células que pueden estar multinucleadas. ¿De acuerdo? O sea, que tienen o pueden tener muchos lóbulos en su núcleo. ¿Va? Se segmentan muchas veces y es a lo que nosotros llamamos neutrófilos hipersegmentados. Generalmente, ¿cuántos lóbulos va a tener ese núcleo? Arriba de 4. ¿Cuántos tiene este, por ejemplo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿De acuerdo? ¿Tiene sentido? Neutrófilos hipersegmentados. Piensa fácil, piensa como cirujano. ¿Sí? Entero, entero, intestino, intestino, entero vesical, intestino, vejiga. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí? Si es hipersegmentado, tiene muchas segmentaciones. Dice Natalia Chan, no, pues sí, Natalia, sí es la cirugía, ¿no? Entero, entero, intestino, intestino, pum, ya tienes un certificado de cirugía. No, no se crean, ¿eh? Son mis amigos los cirujanos. Es carrilla sana.
Sale. La última, definitivamente un poco más difícil, ¿sí? Por el tipo de tinción que tienes que hacer. Se llaman cuerpos de Heinz, ¿de acuerdo? Los cuerpos de Heinz son inclusiones redondas periféricas en los eritrocitos que están formados por hemoglobina oxidada, que generalmente está desnaturalizada. Y esta tinción se llama violeta cristal, ¿de acuerdo? Y la vemos en talasemias, en deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, en intoxicaciones por algunos alcoholes. Mucho más rara, no, pero existe también. Pues mucho cuidado. Por favor, Wicho, compártanos las respuestas. Vamos a ver cómo nos fue, ¿no? En esta intuición que debemos tener también para contestar el examen nacional. Ok, en la primera, cuerpos de Howell Jolly, tenemos 46%, es la respuesta más votada. En la segunda, linfos atípicos, arriba del 50%, es un muy buen porcentaje. En la tercera, vean, ¿sí? Vean cómo pensar fácil funciona, hipersegmentado, 73%, a pesar de que puede ser que nunca los haya visto en mi vida. ¿De acuerdo? Y finalmente los cuerpos de Heinz, 44%. Entonces, mucho, mucho cuidado. Bien, ¿cómo hago diagnóstico de mononucleosis infecciosa más allá de las características clínicas que tiene un paciente? Bueno, con la presencia de linfocitosis, ya dijimos, arriba de 4.500 linfocitos totales, ¿sí? Con un 10% de linfocitos atípicos y con una prueba serológica para Epstein-Barr. Y aquí entonces cobra importancia la famosa prueba de ¿qué? De Paul Brunel. La infección por Epstein-Barr produce unos anticuerpos típicamente de tipo IgM, aunque también pueden ser de tipo IgG. Ojo con lo que voy a decir, que son inespecíficos, ¿de acuerdo? Son inespecíficos, ¿sí? Sobre todo los linfocitos B producen estos anticuerpos. Y estos anticuerpos inespecíficos reaccionan con una cosa bien atípica. Mucho cuidado cuando les pregunten pruebas así. ¿Ah? Los anticuerpos inespecíficos que producen nuestros linfocitos ante la infección por virus del Epstein-Barr reaccionan con eritrocitos de carnero, ¿sí? Y fue a lo que nosotros le llamamos anticuerpos heterófilos. Por tanto, ¿sí? La prueba de anticuerpos heterófilos es una prueba específica de infección por virus del Epstein-Barr. La respuesta es no. Pero es muy barata, ¿sí? Y la mayoría de pacientes que tienen Epstein-Barr elevan estos anticuerpos. No es la única causa de que se eleve estos anticuerpos. Entonces, ante la presencia de linfocitosis, de linfocitos atípicos y de un cuadro clínico sugestivo, ¿sí? Hacer anticuerpos heterófilos, pues confirma la infección por Epstein-Barr. ¿Tiene sentido esto para ustedes? Pero no son anticuerpos dirigidos contra el virus. Esa es la parte más importante, ¿sí? Son anticuerpos dirigidos contra un montón de antígenos. Ok, pongo otro ejemplo de estos en la medicina, ¿va? Que es pregunta de examen nacional. Hay una prueba que ustedes conocen que se llama BDRL, que sus siglas son el famoso Venereal Disease Research Laboratory, ¿sí? Pero que luego te preguntan, oye, a ver, ¿para qué enfermedad utilizas esta prueba del BDRL? ¿Cuál es la típica enfermedad? Perfecto. La utilizas para sífilis. Y es una prueba inespecífica, o sea, mejor conocida como no treponémica. ¿Por qué? Porque son anticuerpos que se elevan en la presencia de sífilis, pero que no están dirigidas contra Treponema pallium. Alguien, por favor, que me diga contra qué están dirigidos los anticuerpos en el BDRL. Pregunta de examen nacional, por cierto. ¿Contra qué se dirigen? Son anticuerpos dirigidos contra cardiolipinas, específicamente de un animal, ¿de cuál? De buey, ¿de acuerdo? Le pongo diéresis por si a alguien se le ocurre ponerle G. ¿Va? Anticuerpos anticardiolipinas de buey. ¿Eh? Son inespecíficos, completamente inespecíficos. No están dirigidos contra Treponema pallium, pero que en estudios epidemiológicos se ve que se elevan y bueno, son sumamente baratos. Lo mismo pasa aquí con los anticuerpos heterófilos. ¿Hay duda con esto? El problema es que al no ser específicos de la enfermedad se pueden elevar por cualquier otra cosa. Pongo un ejemplo. Díganme patologías que elevan, ¿sí? El BDRL o que el BDR hacen que esté positivo.
PDRL positivo, por favor. Enfermedad de Lyme, lupus eritematoso sistémico, tuberculosis, HIV, ¿de acuerdo? Un montón de cosas elevan esto. ¿Tiene sentido? Ok, dice Lourdes, me perdí. El diagnóstico se confirma con el ISA-IgM-BCA o los anticuerpos heterófilos. Es que no lo he dicho, Lourdes. Depende del contexto clínico. ¿Va? Si tienes un paciente inmunocompetente que tiene el cuadro clínico típico y que además tiene linfocitosis, presencia de linfocitos atípicos y una prueba de anticuerpos heterófilos positivo, Lourdes, en ese paciente confirmas la enfermedad. ¿Va? Pero, Lourdes, tienes otros escenarios. Puedes tener un paciente en el que los anticuerpos heterófilos no están positivos,